Este es el primer experimento de laboratorio físico de la semana 6, la medición y comprobación del funcionamiento de los foquitos LED. Para eso necesitamos foquitos LED de diferentes colores, la protoboard donde haremos la prueba y diferentes resistencias. Tengo una resistencia de 220 ohm, otra resistencia de 1K, una resistencia de 500 ohm y otra resistencia de 5K. Necesitamos una fuente. Para esto voy a usar una pila de 9 voltios, pero lo vamos a medir para saber su valor real de fuente de alimentación. Una vez conectada la fuente a la protoboard, ya tenemos nuestra alimentación, que viene por el negativo por esta parte, que con un jump lo he adaptado para que pueda ir aquí, y del positivo por esta parte, igual con un jump, que conecta hasta esta resistencia de 220 ohm. Ahora vamos a medir el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente tendría un valor de 8.87 volts. Ese sería el voltaje administrado por la fuente. Ahora probaré con el foquitos LED, que depende del voltaje, pues iluminará más o menos. Este es un foco de color rojo que está iluminando con gran intensidad luminosa. Pero ahora verifiquemos el voltaje que pasa por la resistencia. Por la resistencia está pasando un voltaje de 6,49 volts y el resto de voltaje debería pasar por el foquito LED. Un total de 2,04 voltios. Ahora variamos la resistencia a una de 500 ohm. Y aunque no es muy apreciable, pero vemos que la intensidad baja porque al ser mayor resistencia hay mayor oposición a la corriente, por lo tanto debería la resistencia quedarse con mayor voltaje. Vemos que el voltaje el que tiene la resistencia es de 6,70 volts y el resto debería ser el voltaje que pasa por el foquito LED por la segunda ley de Kirchhoff. Cambiamos de resistencia. Ahora probaré con una resistencia de 1K. Y el voltaje que pasa por la resistencia es de 6,81 voltios y la diferencia tendría que pasar por el foquito LED de 1,9 voltios. Entonces, al suministrarle menos voltaje al foquito LED, hace que ilumine menos. Y por último, probaré con una resistencia de 5K. Ahí puedo ver que el voltaje que pasa por la resistencia es de 6,69 voltios y el resto pasaría por la resistencia, que es un voltaje de 1,81 voltios, lo que hace que ilumine menos cada vez que se le aumente la resistencia. Ahora mantendremos una resistencia constante y el foquito LED cambiaría. Vamos a colocar una resistencia de 220 ohm y lo que vamos a cambiar son los foquitos LED. Primero ya hemos probado con el foquito de color rojo, ahora probaremos con el foquito de color azul, y el foquito de color azul pasa por él un voltaje de 3,10 voltios con una resistencia de 220 ohm. Ahora probaremos con el foquito verde. Por el foquito verde pasa un voltaje de 2,08 voltios. Ahora probaremos con un foquito amarillo. Por el foquito amarillo pasa un voltaje de 2,16 voltios. Ahora probaré con un foquito LED multicolor. Por este foquito LED multicolor pasa un voltaje variable entre 3 y 5 voltios.
Y por último probaré usando este foquito LED RGB de ánodo común. El primer ánodo con el color rojo por el foquito LED pasa un voltaje de 2.25 voltios. Por el color verde pasa un voltaje de 3.17 voltios. Y por último, por el color azul pasará un voltaje de 3,09 voltios. Lo que quiere decir que a mayor resistencia, menor voltaje por la ley de Ohm. Por lo tanto, habrá menos iluminación o menos voltaje en el foquito LED, por lo tanto iluminará de menor manera. Este es el experimento número 2 del laboratorio 6. Comprobar la capacidad que tiene este capacitor electrolítico para acumular energía de la fuente por algunos breves instantes de tiempo. Tenemos nuestro circuito que con este pulsador, el lado positivo de la corriente va por este lado, pasa por una resistencia, pasa por el foquito LED y este se conecta al lado negativo. Por lo tanto, con el pulsador se cierra el circuito y hace que prenda el foquito LED. Cuando suelto, se abre el circuito y no pasa corriente. Por lo tanto, tendré que colocar el capacitor entre el positivo y el negativo para poder cargar y que su voltaje sea igual al de la fuente cuando está totalmente cargado. Para el primer caso usaré un capacitor de 200 microfaradios. Medimos el voltaje del capacitor para saber si está cargado o descargado. Si el voltaje marca 0, quiere decir que el capacitor está descargado. Una vez conectado el capacitor al circuito, vemos de que su voltaje sea 0 porque está descargado. Entonces, para comprobar la capacidad del capacitor, tendremos que cerrar el circuito apretando el pulsador. Por lo tanto, el capacitor tendrá el mismo voltaje de la fuente y cuando yo suelte el pulsador, ese voltaje acumulado hará que el foquito LED todavía tenga iluminación hasta que se descargue totalmente. Hacemos la prueba y soltamos. El foquito LED todavía sigue prendido tenuemente hasta que el voltaje total del capacitor se descargue. Ahora tenemos un voltaje de 1.6, 1.61 y así hasta que se descargue totalmente y el foquito de LED termine totalmente apagado. Ahora haremos la comprobación con un capacitor electrolítico de 330 microfaradios. Vemos el voltaje que tiene. El voltaje me marca 0, quiere decir que el capacitor está descargado. Por lo tanto, de la misma manera que el capacitor anterior, cuando cierre el circuito se cargará y el poco voltaje alimentará al foquito LED. Suelto y el foquito LED se va apagando poco a poco hasta que se descargue totalmente el capacitor. Su voltaje es de 1.52. Podemos medir su voltaje. Ya está casi totalmente descargado, pero para descargarlo totalmente tendríamos que hacerle un puente. Ya estaría totalmente descargado. Ahora probaré con un capacitor electrolítico de 220 microfaradios. Entonces, cuando cierre el circuito se cargará el capacitor y la poca energía hará que prenda el foquito LED. Suelto y cada vez se apaga más rápido porque no tiene mucha capacidad para aguantar la energía que tiene la batería. Por lo tanto, es más rápido el tiempo que se descarga el capacitor. Ahora probaré con un capacitor de 47 microfaradios. Se prende el foquito, se carga el capacitor, se cierra el circuito y se apaga muy rápido porque no almacena mucha energía y hace que se descargue muy rápido. Por último, probaré con este capacitor cerámico
que en teoría no acumula energía, por lo tanto no debería apagarse automáticamente y no acumular energía. Se cierra el circuito, se prende el foco LED, cierra el circuito y se apaga automáticamente. Quiere decir que no acumula energía el capacitor cerámico. Medimos su voltaje. Y nos marca aproximadamente 0. Este es el tercer experimento del laboratorio número 6, la variación de la intensidad luminosa de un foquito LED con un potenciómetro. En este potenciómetro tenemos un potenciómetro de 3 puntas de 250 kilo ohm, o sea, es una resistencia variable. Si yo giro por un lado, la resistencia varía hasta llegar a 0 o bien hasta aumentar su valor máximo, que es 250 kilo ohm. Para medir su resistencia variable, lo he colocado en la protoboard y con estas puntas he sacado sus extremos para poder medir mejor la resistencia. Lo colocamos en el rango de los 2000 kilo ohm. Entonces agarramos un extremo y el medio. Vemos que marca 0 porque no hay resistencia a la corriente. O sea, en este caso, si el foquito LED estaría conectado, debería iluminarse. ¿Por qué? Porque no hay resistencia a la corriente. Mientras yo voy girando en sentido horario, la resistencia va aumentando hasta llegar a su máximo de 265 kilo ohm. Ahora tomaré el medio y el extremo que me marca 265 kilo ohm, pero ya el giro tendría que ser, para bajar su resistencia, tendría que ser en sentido antihorario. Todo en sentido horario sería bajar la resistencia a 0 y en sentido antihorario sería subir su resistencia a su máximo, que sería 264 kilo ohm. Ahora, si es que tomo los dos extremos, no habría resistencia variable, lo único que se actuaría como una resistencia por más que gire y por más que varíe. Esta rueda ya no cambiaría su valor, solamente actuaría como una resistencia fija. Por lo tanto, conectaré un extremo con un medio. Una vez conectado el circuito, ya hemos conectado el potenciómetro y he tomado el extremo izquierdo y el medio. Entonces, en este caso, quiere decir de que ahí no habría resistencia por medio del potenciómetro. Lo único que sería es la resistencia de 220 ohm, la que estaría afectando al foquito LED. Por lo tanto, si yo giro, hago que su resistencia varíe y la intensidad disminuye. ¿Por qué? Porque aumenta la resistencia del potenciómetro hasta que llega a su máximo de 250 kilo ohm.